Hola, buenas. Para programar el cuentavueltas carrera, vamos a hacer un pequeño tutorial porque hay gente que le parece un poco engorro al tener dos botones pero tener solo uno de función. Lo primero para instalarlo sería ponerle las baterías, son 4 pilas AA en la base de cada columna, y luego habría que instalarle en la pista, ya que tiene dos salientes que ahora mismo están enganchados debajo de la pista, uno aquí y otro aquí. Vale, luego lo siguiente sería, por supuesto, encender por detrás. Os enseño los botones. Normalmente es indistinto pulsar uno que otro, y la única diferencia es pulsación corta o pulsación larga más de 2 segundos a efectos de funcionalidad. Vale, vale, encendemos, y si no hacemos nada, a los 10 segundos, después de elegir un modo de carrera, tiempo, cuenta vueltas atrás o por vueltas, el contador empezaría a funcionar. Elegimos juego por vueltas, con las vueltas por defecto, que son 100 en cada carril, y a los 10 segundos empezará a funcionar. El semáforo se enciende luz a luz. Cuando se encienden todas, se apaga, y es el momento en el que los coches tienen que empezar a correr. Ahora, para cancelar una carrera solo basta pulsar un botón, una pulsación larga, y volvemos al modo de elegir carrera, con una pulsación corta cada vez. Para anular una carrera que ya ha empezado, simplemente sería apagar y volver a encender, como dice en el manual. Ya que una vez empezada, no se puede. Sí, una vez empezada una carrera, se puede pulsar largo y volver al modo. Bueno, vamos a programarle para vueltas en un carril. Os explico cómo. Elegimos el modo vueltas con una pulsación larga. Para variar el número de vueltas, se trata simplemente de ver cómo va cambiando el dígito de las unidades, luego pasa al de las decenas y luego las centenas. Así en los dos carriles. Se pueden pulsar los dos botones a la vez para que no haya que hacer el doble trabajo. Elegimos este modo de juego, y ahora con una pulsación larga empiezo a bajar las unidades, y luego se pasará, cuando llegue a cero, a las decenas, luego a las centenas. Así he dejado el contador a cero. Por ejemplo, si quiero poner 120 vueltas, tendré que pasar por las unidades, luego las decenas, y poner un 1 en las centenas. Luego nos encargamos de poner las otras 20. Ahora con una pulsación larga volvemos a empezar desde las unidades. Pasará a las decenas. Ahí tenemos las vueltas que queremos. Por ejemplo, 255 vueltas sería pulsando largo, de manera que baje a cero las unidades, las decenas, las centenas, vuelve a empezar las centenas hasta la que buscamos. Luego con una pulsación larga volverá a empezar las unidades, luego pasará a las decenas, y ahora con otra pulsación larga buscamos el 5 de las unidades. Ese sería, por ejemplo, si quiero 12 vueltas en un carril o en los dos, pondríamos las centenas a cero. Ahí está. Empezaríamos con las unidades, hacemos que baje para pasar a las decenas. Ahí está.
Y ahora bajamos las unidades. Después de la pulsación larga se pueden hacer pulsaciones cortas para ir bajando, pero otra pulsación larga haría que empezara a contar desde las unidades. Pulsación larga para bajar todas las unidades. Otra pulsación larga para bajar las unidades y decenas. Y otra pulsación larga para bajar las unidades. Después de 10 segundos empezaría la carrera. Ahora vamos a ver cómo se programa por tiempo. Es muy parecido, pero bueno. Es por tiempo y en vez de bajar, sube. Para cambiar de modo de juego pulsamos una pulsación larga. Hacemos una pulsación corta para cambiar el modo de juego. Está en tiempo, lo seleccionamos con una pulsación larga. Y comentamos. Estas son las centésimas, segundos y minutos. Ahora mismo el tiempo por defecto es 1 segundo. Han pasado 10 segundos, así que va a empezar la carrera, que terminará al segundo. Y podremos volver a programar otra. Ahí está. Como no ha pasado ningún coche, no ha contabilizado. Modo de tiempo. Vale, entonces es igual que las vueltas, es igual que el modo de vueltas, pero subiendo el valor. Pulso una pulsación larga y empiezan a subir los segundos. También va cambiando de dígitos. Según llega uno hacia arriba, pasa al siguiente. No va sumando. Según llega al 9, no llega al 10. Entonces, por ejemplo, si queremos poner 10 minutos de carrera, tendremos que ponerlo todo a 0 menos el valor 10 de los minutos. Ahora está en 1 minuto. Con una pulsación larga hemos vuelto sin querer a los segundos. Esto serían 20 minutos. Para volver a poner 10, habría que volver a empezar desde sus segundos, ponerlos todos a 0, dejar que los 20 minutos lleguen a 10. Ahí está. Estos serían 10 minutos. Si quiero poner 25 minutos y medio, pulsaría largo e intentaría poner los 25 minutos primero. Voy a hacer que cambie el 2. Ahí está. Vaya, se me ha salido, tengo que volver a empezar. Ese 3 le tengo que convertir en un 2. Con la pulsación larga. Y una corta para afinar. Ahora vuelvo a pulsar larga para moverme entre los dígitos. Cuando llegue a 5 paro. Y ahora 25 minutos y 30 segundos. Vuelvo a pulsar largo. Sigo pulsando. 1, 2 y 3. Eso serían 25 minutos y medio. Espero que os haya servido y que disfrutéis de este contador. Un saludo.